La grabación se ha iniciado. Muy buenas noches, estimados aprendices. Siendo hoy martes 17 de marzo del 2026 y siendo las 6:31 p.m., damos inicio a la última sesión de socialización de evidencia correspondiente funciones y procedimientos en Python, informe planteamiento de una ecuación GA2 240 20 15 28 AA2 EB01. Como siempre, vamos a trabajar con una pequeña agenda en la cual para la noche de hoy tenemos un total de 4 puntos, los cuales son los siguientes. En el primero, el cronograma de trabajo de sesión, básicamente sobre lo que se va a tratar la sesión de la noche de hoy. El segundo, básicamente una pequeña temática, no es mucha conceptualización. El tercer punto básicamente es un pequeño ejemplo práctico de funciones y procedimientos en Python. Y el último punto básicamente sería un pequeño espacio de dudas e inquietudes sobre la evidencia que tienen que entregar. Entonces, damos inicio con el primer punto, el cronograma de trabajo de sesión para hoy. Será básicamente la última sesión, martes 17 de marzo del 2026 a las 6:30, en la cual vamos a trabajar la siguiente temática. El día 16 se trabajó correspondiente a que es lo que es programación, no es programación estructurada. Se trabajaron diferentes conceptos como algoritmo, programación, programas, etcétera. Y hoy se va a trabajar lo siguiente, ¿qué es programación estructurada? ¿Qué son funciones? ¿Qué son los procedimientos? Ejercicios prácticos y el ejemplo de la entrega de evidencia, así como otro material que les traigo para aprender lo que es funciones y procedimientos en Python. Entonces, damos inicio a la temática. Básicamente, comenzamos con qué es la programación estructurada. La programación estructurada básicamente es, o se puede decir, es un paradigma de programación que lo que nos permite es organizar el código en estructuras, claras y ordenadas con el objetivo de que los programas sean más fáciles de leer, entender, mantener y depurar. Se puede resumir que se basa en evitar que el código sea desordenado y usar las diferentes estructuras de control para esto. Entonces, ahora entramos al tema de las funciones. ¿Qué son las funciones? Una función la podemos definir como un bloque de código que nos permite realizar una tarea determinada. Por ejemplo, puede ser una función suma, que lo que va a hacer básicamente es con dos valores imprimir el resultado de esa suma de esos dos números. Por ejemplo, se puede utilizar varias veces dentro de un programa. Las funciones nos ayudan a organizar nuestro código, permitiendo evitar lo que son las repeticiones y hacer que los programas sean más claros y fáciles de mantener. Aquí tenemos a manera de infografía, les traje básicamente lo que es una estructura de una función en Python, básicamente cómo se está plasmando, en donde vemos que siempre comienza por un def. Se puede decir que este def es una palabra clave que nos ayuda a definir o a entender que es una función seguido del nombre de la función, en este caso el nombre que ustedes le den a la función. Por ejemplo, puede ser def suma, suma de números, por ejemplo. En lo que se refiere a los parámetros, básicamente, sencillamente, él acá nos va a pedir que le pasemos dos parámetros. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Obviamente, las declaraciones que nosotros hemos hecho previamente cuando le estamos solicitando al usuario que ingrese el valor del número 1 y el valor del número 2, en cuyo caso básicamente esos serían los parámetros, número 1 y número 2. Y aquí en descripción de la función básicamente sería la operación que realizaríamos. En este caso, por ejemplo, ¿qué estamos realizando? Una función de suma de dos números. ¿Cuál sería? Entonces sería resultado es igual a número 1 más número 2. Ya básicamente ahí tenemos la operación.
¿Qué va a pasar? Que vamos a necesitar, como estamos pasando estos parámetros, en este caso son dos, vamos a necesitar siempre, sí o sí, cuando trabajemos con una función, vamos a necesitar retornar un valor en concreto. ¿Y cómo retornamos ese valor? Ese valor lo vamos a retornar utilizando básicamente eh, lo que es un return. Un return, ¿y qué vamos a retornar? Vamos a retornar lo que es el resultado que hemos hecho acá en la operación de matemática entre dos números. Entonces ya básicamente ahí tendríamos lo que es una función. Es muy sencilla. Esta es una función con parámetros. Hay diferentes tipos de funciones que podemos manejar, pero de entre todas esta es la que más podemos usar, o sea, más usada, por así decirlo. Y pasamos a lo que es, y aquí desglosamos lo que es la estructura de una función. Como ya les venía explicando, la función se caracteriza por ser un conjunto de instrucciones agrupadas que realiza una tarea y puede devolver un resultado. Una función se puede estructurar de la siguiente manera. Tenemos las palabras claves, en este caso, por ejemplo, def, la palabra clave que nos permite definir la función. El nombre de la función es cómo ustedes nombran a la función en función, o sea, o en el contexto de lo que ustedes necesiten realizar concretamente, o de lo que estén realizando una tarea determinada en concreto. Entonces, así, siempre acostúmbrense a nombrar las funciones con base a lo que estén realizando, para que así lleven un orden en la parte de programación y sepan, bueno, aquí tengo, por ejemplo, la función sumar números, ya sé, ya sé lo que hace, suma dos números. Entonces, la función multiplicación, listo ya. Entonces, nómbrela de acuerdo a la función que va a realizar. Los parámetros, básicamente, son los datos que recibe la función, que ya se los expliqué. En este caso va a recibir dos parámetros, número 1 y número 2, que contienen básicamente los valores que le ha dado el usuario para que realice esa operación matemática. Y el return básicamente es el valor que devuelve. En este caso va a ser el resultado que va a devolver de esa operación de esos dos números. Aquí básicamente tenemos un ejemplo concreto de una función, en este caso la función sumar. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice, crea un programa en Python que permita obtener la suma de dos números enteros a tener en cuenta. Deberá crear una función que tenga dos parámetros, por ejemplo, A y B, en este caso, son los encargados de recibir los datos ingresados por el teclado y retornar el resultado de la operación de la suma de dos números enteros. ¿Qué hacemos acá? Acá básicamente definimos la función. En este caso, la función se va a llamar sumar. Acá le estamos pasando dos parámetros. En este caso yo le puse A y B, pero puede ser número 1, número 2, dependiendo de cómo ustedes también los quieran nombrar. Entonces, seguido del resultado, el resultado básicamente es la operación matemática, o sea, es la suma de A y B, y lo que vamos a retornar básicamente es el resultado de esa operación matemática. Después de eso, bueno, acá como pueden ver, no está en un orden secuencial, está desorganizado. Parte del tema de lo que veníamos hablando ayer, que debemos trabajar en un orden de cómo trabajamos los programas, los algoritmos que realizamos concretamente. Debemos de llevar un orden secuencial, teniendo una estructura clara y concisa. Entonces acá lo hice acá de esta manera, pero igual también funciona, pero no es una buena práctica a nivel de programación. Entonces, para que ya tengan con un ejemplo claro de lo que no es una buena práctica en la estructuración de código. Entonces, por ejemplo, acá ya pide los dos números, el primer número, el segundo número, y aquí lo que va a hacer es que voy a llamar a la función. Vamos a utilizar la función que nos trae Python, que es para poder mostrar, que es la función print, y vamos a decir la suma
Puede ser la suma es o la suma de los dos números es, coma, vamos a llamar la función. ¿Y qué vamos a pasar? Vamos a pasar parámetros, en este caso, los dos números. Número 1, que es num1, y número 2, que es num2. Como tal, eso lo que va a hacer es que al momento de que nosotros ya estemos corriendo el programa, nos va a retornar el resultado de esta manera. Entonces, ya aquí básicamente tendríamos lo que es la función sumar. Entonces, ya tenemos también una infografía que nos habla del ejemplo de la función suma, en la cual básicamente es lo mismo que ya les he explicado, ya les he comentado. Entonces, les quise crear esta infografía para que de pronto, a manera de imagen, sea un poco más clara. Entonces, ya pasamos a lo que es, ahora pasamos a lo que es un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento es un bloque de código que realiza una tarea específica, pero este tiene la particularidad de que, a diferencia de la función, no devuelve un valor como resultado, que es lo que yo les plasmo acá. Que dice un valor como resultado, a diferencia de la función que sí le retorna un valor. Ojo, que yo en el procedimiento puedo utilizar parámetros y también lo puedo utilizar sin parámetros. Eso no quiere decir, no se necesita que yo retorne, si estoy utilizando parámetros, que yo retorne como tal un valor en cuestión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es un procedimiento en la cual vamos a simplemente mostrar un mensaje. Entonces, ¿qué definimos acá? Mostrar mensaje. ¿Cuál es el mensaje que vamos a mostrar? Bienvenidos al curso de programación. Y llamamos al procedimiento, que es mostrar mensaje. Al momento de yo correr mi programa, lo que básicamente me va a mostrar en la consola es el mensaje como tal. Bienvenidos al curso de programación. Entonces, ya acá también tenemos una pequeña estructura de qué es un procedimiento. Obviamente, a pesar de que sea un procedimiento para definir, necesitamos nombrarlo como un def también, palabra clave para definir un procedimiento, a diferencia de la función que ya estamos trabajando. Recuerden, cuando yo diferencio un procedimiento de una función básicamente es cuando yo tengo un valor que retornar, algo que retornar de una operación que yo esté realizando en concreto. Y un procedimiento es cuando yo no retorno ningún valor, a pesar de que de pronto en ambos yo utilice el def y puedo utilizar, por ejemplo, puedo utilizar parámetros, no son lo mismo. Entonces, seguimos. Tenemos el def, palabra clave para definir un procedimiento. El nombre del procedimiento, obviamente, como ustedes lo vayan a nombrar, dependiendo del contexto o de la situación o del programa o de la tarea en específico que estén llevando a cabo en ese momento. Los parámetros, datos que recibe el procedimiento, y el cuerpo del procedimiento básicamente son el conjunto de instrucciones que se ejecutan como tal. Aquí básicamente tenemos una infografía, una imagen de básicamente la estructura de un procedimiento, en la cual nos explica sencillamente cómo definir un procedimiento en Python. Ahora, vamos a lo que son los ejemplos prácticos de funciones y procedimientos. Antes de entrar a esa parte de hacer esos ejemplos, ya ayer trabajamos algo que lo que vamos a hacer es el día de hoy mejorarlo aplicando lo que son funciones y procedimientos. Pero antes de pasar a eso, acá les traigo lo que es el ejemplo de la presentación de evidencia. Ya se los compartí en el Notion, ya lo tienen compartido. Pueden acceder en presentaciones, ahí va a estar el documento, va a estar la presentación y va a estar tanto este documento como el otro documento. Obviamente tienen su portada de presentación, el problema. Aquí es donde deben realizar la parte matemática del planteamiento del problema, de acuerdo a lo que les pide. Y como tal, o sea, son 3 puntos. Plantea una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Aquí va esa ecuación. El segundo, función que representa el costo total de una casa de chocolate versus la cantidad de casas. Aquí va ese desarrollo también.
Y el tercer punto, básicamente, no es plantear una ecuación, no es hacer una fórmula, ya es con base al ejercicio que usted hizo, le están pidiendo que, en su opinión, qué opciones tiene o podrían tener para optimizar ese proceso en lo que es la fabricación para la entrega de las casas de chocolate. Una vez hecho esto, usted va a pasar el código, ya yo se los compartí el día de ayer. ¿Qué va a pasar? Que este código necesito que lo optimicen aplicándole funciones. Ya con base a eso, una vez ustedes le aplican sus funciones, lo que van a hacer es sencillamente poner sus capturas de pantalla del ejercicio como tal, aplicado obviamente con sus funciones y listo. Y una ejecución del programa, en donde señalen paso a paso, aquí ejecuto el programa, me pide esta información y como tal, este fue el resultado. Y eso sería básicamente todo en relación a lo que es la entrega de la evidencia como tal, que nos solicita la guía de aprendizaje. ¿Qué otro material les comparto? En el Notion también van a encontrar el siguiente material que se los terminé el día de hoy, que básicamente es un pequeño documento que nos habla sobre aprender funciones y procedimientos en Python. Entonces, van a encontrar una pequeña introducción sobre el uso de funciones y procedimientos que permite realizar las funciones, a qué podemos aplicar las funciones y los procedimientos a través de Python, conceptos básicos sobre funciones y procedimientos, ejemplos como tal sobre función, procedimiento, explicados paso a paso para que ustedes puedan repasar con eso. Ahora, en el Notion ya les voy a mostrar ahorita. Ya ahora me disculpan, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir mi máquina virtual para dar inicio a lo que son los ejemplos utilizando funciones y procedimientos. Entonces, dejo de compartir y les procedo ahora a compartir la pantalla. ¿Están visualizando mi pantalla? Ok, muchas gracias. Listo. Antes de dar inicio, ya ustedes saben, ya tienen su herramienta instalada, necesitamos el Visual Studio Code y es obligatorio, sí o sí, tengan instalado Python. Antes de dar inicio, les voy a mostrar esta herramienta con la que también pueden aprender lo que son a nivel de conceptualización de programación de algoritmo en Python. La herramienta se llama Collaborate, es una herramienta desarrollada por la empresa Google, en la cual ustedes pueden utilizarla para aprender a trabajar o a programar con Python. Aclaro, con esta herramienta es gratuita, solo necesitan una cuenta de Gmail, la pueden utilizar. ¿Qué pasa? Que si de pronto en esta primera parte no han podido realizar otras actividades que tenían que realizar con Python porque de pronto no les funcionan el Visual Studio Code, claro, esta herramienta solo les va a ayudar en esta primera parte, que es de algoritmo, programación, introducción a la programación, pero ya cuando se vaya más adelantado, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones web, sí o sí van a necesitar tener Visual Studio instalado y configurado con las pautas que se les brinden a ustedes para desarrollar más adelante todas esas evidencias. Entonces, esta herramienta como tal les sirve de momento. Si de pronto han tenido algún problema con Visual Studio Code, no les corre o de pronto sus equipos no tienen muchos requerimientos y les puede funcionar. ¿Cómo funciona? Ahora yo se los voy a pasar, cuando termine la sesión, yo les comparto por el grupo de WhatsApp, les comparto el link para que ustedes ingresen. Entonces, cuando ustedes entran por primera vez a la herramienta, les va a aparecer esto. Les va a aparecer esto. Entonces, aquí pero ¿cómo programo yo? ¿O cómo hago
por ejemplo, mi primer hola mundo, como cuando yo lo hago en Visual Studio Code. Yo me puedo ir aquí en File, me ubico en File y le voy a decir New Notebook en Drive. Entonces, al yo darle ahí, básicamente me va a abrir una nueva pestaña y yo voy a poder acá nombrar los archivos. En este caso, yo lo voy a nombrar hola, por ejemplo. Entonces, ya aquí mismo podemos comenzar a trabajar lo que es la parte de código. Por ejemplo, yo quiero imprimir un mensaje. Hola, hola mundo. Un ejemplo. ¿Y cómo verifico yo o cómo puedo poner a prueba ese código en ejecución? O sea, comprobar que verdaderamente sí funciona. Le doy aquí, básicamente, le doy ahí. Él hace un proceso. Miren que aquí dice conectando y básicamente me va a imprimir el hola mundo. Yo puedo continuar, puedo hacer, por ejemplo, vamos a buscar uno de los ejercicios que hicimos ayer, por ejemplo, este que está acá, y vamos a copiar y pegarlo. Pegarlo. Listo. Vamos a darle ahora para comprobar que verdaderamente sí funciona. Entonces ya pasamos. Miren, como esta es web, obviamente acá les va a dar una opción en la que ustedes pueden trabajar como si fuera una pequeña interfaz. Si fuera por consola, les aparecería básicamente desde aquí. Entonces, aquí ya comenzamos en cantidad de horas trabajadas, 8 horas, ingreso de valor de hora, no sé, 9.500. Entonces, ya les va a dar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando ustedes ya terminan su ejercicio y dicen, listo, ya yo terminé mi ejercicio, pero ¿cómo hago para yo poder descargarlo? Y de pronto, si no me corren el Visual Studio Code, yo lo que puedo hacer es que lo puedo descargar y lo puedo abrir y puedo mirar que todo esté tal cual eh, como se me ha solicitado o como yo he probado que ha funcionado el ejercicio. Entonces, yo lo que hago es irme aquí en File y me voy donde dice Download. En Download tenemos dos opciones. Esta que es la que trabaja por defecto la plataforma de Colab y la que a nosotros nos interesa que es esta, que es el archivo, que él nos da un archivo con la extensión .py, que básicamente es la extensión que utiliza los archivos que nosotros estamos trabajando de Python. Ahí le damos Download y nombramos básicamente el archivo como ustedes los quieran nombrar, dependiendo del ejercicio que estén trabajando, y guardamos. Listo, vamos a guardar. ¿Qué va a pasar? Que él ya me lo va a guardar. Y miren, acá ya yo tengo mi archivo. Yo sencillamente o le doy clic, lo puedo abrir con el Python que está instalado o lo puedo abrir ya con el Visual Studio Code. Esa es una manera de pronto que si tienen algún problema con su Visual Studio y no han podido resolverlo a nivel, por ejemplo, a nivel de funcionamiento, que no les funciona, no les corre bien, entonces para que tengan como tal esta herramienta a su disposición. Que, repito, esta herramienta es muy práctica en el momento en que ustedes están comenzando a aprender lo que es la programación, para practicar problemas de algoritmos, desarrollar la lógica y trabajar todo lo que tiene que ver todos estos temas en Python. Pero ya cuando van con puntos más avanzados, como desarrollo web o desarrollo mobile o desarrollo de escritorio, ya sí o sí hay que trabajarlo con un IDE, en este caso Visual Studio Code, o el otro que les comenté el día de ayer, que es Picard, si no estoy mal, es que se llama, que tiene una versión paga y una versión gratuita. Entonces, aquí ya ahora que terminemos, les comparto el enlace de la página para que ustedes puedan entrar y probarla si gustan. Y ya comenzamos. Listo. Entonces, miren que ya esto es lo que trabajamos el día de ayer. Entonces, yo lo que he hecho básicamente es creado una pequeña carpeta para ir dándole, con base a los temas que estamos trabajando, ir dándole un seguimiento. Entonces, yo lo he llamado funciones y procedimientos. En dicha carpeta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear
vamos a crear un procedimiento. Vamos a crear el procedimiento para poder mostrar un mensaje. Entonces, vamos a crear el archivo como tal. Se va a llamar mensaje.py. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, como venimos trabajando desde ayer, y el ejercicio 1 va a ser lo siguiente. Necesitamos crear un procedimiento eh, que por medio, en este caso vamos a utilizar un parámetro, por medio de un parámetro de entrada. O sea, cuando hablo de un parámetro de entrada, básicamente es un valor que nosotros le vamos a dar, o sea, un mensaje, ya básicamente son caracteres que vamos a trabajar, que es lo que es el mensaje que se va a mostrar. Muestra un mensaje personalizado en la pantalla. Entonces, listo. ¿Qué necesitamos? Básicamente, podemos hacerlo así como él nos está indicando, pero ya como les había mostrado en el ejemplo, no es una manera correcta de hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo en orden secuencial. Necesito, antes de trabajar, por ejemplo, en el procedimiento, necesito sí o sí que el usuario ingrese básicamente el dato que necesitamos. Entonces, el usuario ingrese su mensaje, por ejemplo, su mensaje personalizado. Entonces, vamos a trabajar. Mensaje es igual a input, ingrese su mensaje. Entonces, ya una vez hecho esto, ya sí podemos o pasamos a crear ya el procedimiento como tal, que básicamente va a requerir de un parámetro. Y el parámetro, ¿cuál va a ser? Va a ser mensaje. ¿Por qué mensaje? Porque como estamos solicitando, a diferencia del ejemplo que les mostré, que ya tiene un texto o una frase establecida, que al momento de ejecutar básicamente ese pequeño programa, lo que va a hacer es que nos va a mostrar, porque ya básicamente tiene un mensaje definido como tal o preestablecido, si ustedes gustan. En este caso no, en este caso básicamente es de manera personalizada. Eso quiere decir que el usuario va a poder ingresar una palabra, una frase, un mensaje sencillo. Entonces ya ahora podemos crear el procedimiento para mostrar el mensaje personalizado. Entonces, definimos, le decimos que depth va a ser mostrar mensaje. El parámetro en este caso va a ser el mensaje. Ya dijimos el por qué. Y vamos a hacer el print para mostrar el mensaje como tal. El mensaje personalizado es, en este caso, mensaje. En este caso, no, perdón, en este caso, bueno, sí, sí, básicamente es mensaje. Pero ¿qué pasa ahora? Que acá ya tenemos el procedimiento, que básicamente es este que tenemos aquí, este que tenemos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos ahora para poder mostrar o imprimir en pantalla? Entonces, necesitamos llamar al procedimiento y le pasamos el mensaje ingresado por el usuario. ¿Cómo así llamar al procedimiento? Entonces, ponemos el comentario y escribimos lo siguiente: mostrar mensaje
y le pasamos lo que es el mensaje. Ahí guardamos. Vamos acá, en este caso vamos a probarlo desde la terminal. Dejen y yo limpio acá la terminal. Le voy a dar refresco para ver si ya tenemos el archivo. Sí, tenemos el archivo. Entonces vamos a decirle que Python mensaje.py ya nos pide el mensaje. Aprendiendo a programar. Y básicamente nos va a mostrar el mensaje. Ya como les había explicado el día de ayer, tenemos dos maneras de probarlo. Una utilizando lo que acabamos de hacer ahora, directamente Python más lo que es el archivo, o sea, el nombre completo del archivo que estamos trabajando, en este caso mensaje.py, o sencillamente como instalamos la extensión, podemos ejecutarlo directamente desde Visual Studio Code y esperamos. Hola mundo. Listo, ya tenemos aquí básicamente, con esto básicamente comprobamos que funcione de las dos maneras. Una, si ustedes quieren hacerlo desde la terminal, y la otra básicamente desde la extensión que instalamos de Python. Entonces, ese sería el primero como tal. Ahora vamos a crear el segundo ejercicio. El segundo ejercicio que nos pide, eh, debemos calcular el promedio de materia de un estudiante. Entonces, voy a llamar, por ejemplo, calcular promedio. Para no estar repitiendo, lo que vamos a hacer es lo que hicimos ayer, lo que le mencionaba ayer, y sencillamente modificar esto acá y darle como tal lo siguiente: crear una función que permita calcular el promedio con base a una materia de un estudiante a partir de las tres notas ingresadas por el usuario. Entonces, ya ahí procedemos. ¿Qué procedemos a hacer? Necesitamos pedir los datos, en este caso que se ingresen las tres notas del usuario. O sea, procedemos a utilizar el comentario de una sola línea. Ingrese la primera nota. Entonces, vamos a trabajarla tipo float para que no haya problema con la parte decimal. Entonces, decimos que nota 1 se va a ingresar la primera nota. Pasamos a básicamente ya a pedirle al usuario la segunda nota. Y básicamente dijimos que eran tres notas en total. Necesitaríamos ya la tercera y última nota. Ahora ya podemos proceder a crear la función. A crear la función para calcular el promedio de las tres notas ingresadas por el usuario. Entonces, decimos que, miren que acaba cambiando. Si bien es cierto, cuando vimos en la diapositiva, vimos el ejemplo de la función utilizando solo dos parámetros. Acá ya estamos utilizando no dos parámetros, sí, no básicamente tres parámetros. ¿Por qué? Porque necesitamos para hacer la operación como tal, tres notas que el usuario debe ingresar.
Entonces ya aquí básicamente seríamos 3 parámetros que tendríamos que tener en cuenta. Entonces decimos que def, vamos a llamarlo eh, calcular promedio de notas o de notas. Miren cómo lo estoy nombrando, que sea lo más exacto posible de acuerdo al contexto en el que estoy trabajando o a la situación referida a lo que se me está solicitando. Entonces, ¿qué parámetros le vamos a pasar? Le vamos a pasar nota 1, coma, nota 2 y nota 3. Los puntos y hacemos la operación. Va a ser igual, medio igual, nota 1 más nota 2 más nota 3 y lo dividimos entre 3. Ahí, ¿qué vamos a retornar? Vamos a retornar básicamente la operación, que va a ser el promedio. Entonces, ahora retornamos el promedio. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos llamar la función para poder calcular las notas que han sido ingresadas por el usuario. Entonces, procedemos a llamar promedio del estudiante es igual a calcular promedio de notas, nota 1, nota 2, nota y nota 3, e imprimimos el mensaje. El promedio de las notas ingresadas es, guardamos y vamos a probar para ver. Vamos a nuestra consola, vamos a probar. Aquí tenemos darle Python, calcular promedio.py para ver. Entonces nos dice que pongamos la primera nota 4.85, por ejemplo, 4.23, la tercera 4.1. Entonces nos dice que el promedio de la nota de la asignatura, miren que acá ya podemos, o sea, podemos comenzar ya a jugar con diferentes cosas, ya dependiendo de cuánto temas ya manejemos. Pueden ser estructuras, ciclos, bucles, listas, tuplas, diccionarios, etcétera. Ya podemos ir agregando pequeñas cosas y haciendo un pequeño programa, una pequeña aplicación en Python, en consola, que nos ayude básicamente a practicar y a desarrollar nuestra lógica. Entonces ya básicamente tendríamos esto de acá. Obviamente si lo ejecutamos desde acá o lo ponemos a correr de acá, también va a funcionar. Entonces también les recomiendo igual, la consola es la amiga del programador. No solamente las interfaces gráficas, porque a veces necesitamos correr ciertos programas, herramientas por consola y necesitamos comenzar a aprender un poquito también esa parte de la consola dependiendo del sistema operativo. En este caso ustedes ven que yo estoy trabajando con Windows, pero saben que hay otros sistemas operativos como Mac o Linux que tienen otras consolas o terminales en las cuales los comandos son muy diferentes. Entonces, a tener ese punto en consideración. Ya, listo. Entonces, ya básicamente tenemos este ejercicio listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, necesitamos ahora crear una función que nos retorne y nos diga de entre dos números ingresados por el usuario, cuál es el mayor. Entonces, si bien ahora estamos trabajando con una función, ya que ya le estamos incluyendo lo que es una validación mediante una condicional. Entonces, puede ser una condicional simple, una condicional anidada. En una condicional puede haber más de una condicional. O sea, esas son condicionales compuestas. Entonces, depende de lo que nos solicite el ejercicio como tal.
Entonces, vamos a proceder a crear el archivo. Vamos a llamarlo número mayor.py. Entonces, obviamente vamos a hacer lo mismo para no tener que enfrascarnos ahí y escribir todo desde cero. Copiamos, pegamos acá y borramos esto y le vamos a decir que este es el ejercicio número 3. En donde, ¿qué necesitamos del ejercicio? Necesitamos crear una función que retorne el número mayor de entre dos números ingresados por el usuario. Entonces ya procedemos a solicitar al usuario que ingrese el primer número. Vamos a trabajarlo float, ya que después solicite el segundo número y posteriormente procedemos a crear lo que es la función. Procedemos a crear una función para retornar el número mayor entre los dos números, me equivoco acá, hay otro más, ingresados por el usuario. Entonces comenzamos a definir, la función se va a llamar número mayor. ¿Qué necesitamos? En este caso tenemos dos parámetros, número 1 y el número 2, dos puntos. Validación con un condicional. Con condicionales para determinar cuál es el número mayor. Entonces, listo. Hacemos básicamente la validación y en caso no se cumpla, decimos que los números son iguales. ¿Qué pasa? Ahora ya tenemos la función y ahora necesitamos, como ya hemos hecho en otros ejercicios, llamar la función llamada la función y le pasamos los dos números ingresados por el usuario. Entonces, decimos que mayor es igual a número mayor 1 y 2 y básicamente imprimimos el, el mensaje. Entonces, espera, vamos acá para que no haya ninguna discrepancia. Print, sí, tenemos número 1, número 2. Salimos fuera, imprimimos un coma, no está definido al número mayor. A ver, para ver, mayor. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que no está definido, en la función. Entonces, el número mayor es número mayor. Vamos a ver. Vamos a ver para ver. ¿Qué pasa si lo corre o no lo corre? Si lo corre. Entonces, básicamente, hay diferentes tipos de errores. Cuando le sale amarillo es porque, a pesar de que sea un error,
va a funcionar. O sea, es como una pequeña advertencia. Pero si ustedes corren el programa y básicamente está en rojo, eso básicamente le está indicando que de pronto declararon una variable mal, de pronto no cumplieron con alguna condición que les está pidiendo el lenguaje de programación y por lo tanto al momento de ejecutar o correr el programa no les va a funcionar. Entonces en este caso básicamente nos señala con un color como amarillo y nos dice, nos va a brindar ciertas opciones o nos va a decir de pronto eh, la advertencia o de por qué no funciona y listo. Entonces vamos a ver, vamos a probar, decirle que primero va a ser 8 y el otro va a ser 12. Entonces, repetidamente acá nos da un error. Entonces voy a pasarlo. Yo creo que yo lo tengo acá. Yo lo probé esta mañana y funcionaba perfectamente. Dejen un momento y busco el ejercicio que ya lo tengo acá. Del promedio, este que está acá. A ver, este mayor. Es el mismo ejercicio. Mismo ejercicio. 8, 12. Ahí ya tengo ya el resultado como tal. Es el mismo ejercicio que planteé esta mañana. Entonces ya limpiamos. Ya básicamente tendríamos 3 ejercicios. ¿Qué vamos a hacer ahora? El día de ayer estuvimos trabajando en este archivito que se llama operaciones. Para terminar, vamos a mejorar este archivo utilizando lo que son las funciones como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a hacer de una manera, una manera tradicional que sería básicamente todo en un solo archivo. Entonces, este archivo lo vamos a trabajar de dos maneras. ¿Qué manera es? La primera, vamos a necesitar crear dos archivos. Uno se va a llamar funciones matemáticas, por ejemplo, funciones matemáticas. ¿Y qué va a hacer este archivo? En este archivo vamos a crear todas las funciones que necesitamos para que funcione el otro archivo. El otro archivo se va a llamar principal. Y básicamente es en este archivo principal donde vamos a proceder a importar. Sí, como han visto, cuando utilizamos la función prime, básicamente estamos haciendo uso de librerías que tienen lenguaje de programación. En este caso sería lo mismo, sino que haciendo nuestras propias librerías, que serían a partir de las funciones matemáticas, en donde tenemos suma, resta, multiplicación, división, y poderlas importar, o sea, desde el archivo funciones y utilizarlas en nuestro archivo principal. Entonces, el otro archivo que vamos a proceder a crear se va a llamar, bueno, yo le pongo principal, pero ustedes le pueden poner cualquier otro nombre. Principal.py. Entonces, vamos a hacer primero el de las funciones, en la cual sencillamente van todas las funciones. Creo una función que me permita sumar dos números enteros por el usuario, básicamente lo que ya hemos trabajado. Y ahí está básicamente la primera función. Entonces, obviamente acá no vamos a solicitar que se ingrese nada. Lo vamos a hacer desde el archivo principal. Acá solamente vamos a proceder a crear, eh, creo una función que me permita restar dos números ingresados por el usuario. Acá solamente vamos a crear lo que son las funciones y comenzamos. Es básicamente ya lo que veníamos trabajando.
Vamos a crear la función multiplicación. Creo una función que me permita multiplicar dos números ingresados por el usuario, obviamente. Y la última básicamente es crear una función que me permita dividir dos números ingresados por el usuario, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo chévere de Visual Studio Code es que, por ejemplo, si estamos trabajando en dos archivos que tenemos acá de un mismo problema, podemos hacer lo siguiente. Podemos, en la parte derecha nos aparece esta opción que es como se llama Splint Editor. Le damos clic y lo que va a hacer es que nos va a dividir en dos, nos va a dividir las vistas. Entonces ya aquí, por ejemplo, ya tenemos las funciones. Si de pronto no nos acordamos de algo y lo tenemos en otro archivo, un ejemplo, por ejemplo, cómo hacer la validación de la división, un ejemplo. Entonces ya lo tenemos en el archivo que trabajamos ayer, que básicamente es operaciones, que básicamente es este, y podemos ir mirando e ir codificando en nuestro nuevo archivo. Obviamente también nos podemos mover, por ejemplo, si yo estoy aquí en el editor, yo le presiono control P, él me va a abrir unas opciones de búsqueda. Repito, ya con estas opciones de búsqueda ustedes van a poder buscar dentro de su programa. O sea, en este caso tenemos, por ejemplo, tenemos dos carpetas con diferentes tipos de ejercicios. Tenemos la primera que se llama Exercise, la segunda funciones y procedimientos, y van a poder buscar y desplazarse dentro de esas carpetas. A medida que vayan buscando y si ven una que es la que necesitan, van a poderle, con solo darle Enter, automáticamente les va a abrir el archivo. Entonces son como una serie de atajos y de puntos puntuales que nos ofrece esta herramienta, este IDE como tal. Entonces, listo, ahora necesitamos crear básicamente la división. Vamos a trabajarlas netamente con funciones, con procedimientos lo pueden trabajar, no hay ningún problema, pero como acá básicamente estamos recibiendo datos, datos del usuario por medio de un usuario que está ingresando, por ejemplo, si va a realizar una operación de suma, necesita sumar dos números, resta, división, básicamente lo mismo. Entonces, por tanto, las voy a trabajar como funciones. Entonces, creamos lo que es la división. Obviamente ya acá, miren que acá ya tenemos ya la validación. O sencillamente, si yo no quiero crear este proceso, yo aquí creo la función y me voy aquí, busco el resultado, voy, copio y pego y listo. No hay ningún problema para no crearlo desde cero y de pronto esos pequeños toques esenciales nos ayudan a programar más rápido. Entonces, a que no perdamos no perdamos el tiempo en ciertas tareas que son como repetitivas. Entonces, ya por medio de esto, ya lo podemos hacer de una manera mucho más rápida. Entonces, ya tenemos ya todas las funciones creadas. Entonces, ahora podemos pasar al archivo principal. ¿Qué va a tener ese archivo principal? En ese archivo principal, lo primero que vamos a hacer es que necesitamos importar. ¿Qué vamos a importar? El módulo de funciones matemáticas. El módulo de funciones matemáticas. ¿Y cuál es el módulo de funciones matemáticas? El que hemos creado, llamado funciones matemáticas. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. Una es así como nos brinda la extensión, o sea, el consejo que él nos brinda, y la otra es sencillamente utilizando un import que el nombre tiene, o sea, un punto en específico. Para que esto funcione, los dos archivos tienen que estar en una misma carpeta, porque si los tienen en otra carpeta, esto no va a funcionar. Entonces tienen que tener como tal estos archivos, se los van a trabajar en una misma carpeta para que pueda funcionar. Entonces se llama funciones matemáticas y vamos a utilizar lo que es el as, nos va a permitir darle como un pequeño nombre con
con el que podamos desplazarnos o trabajarlo de una manera más sencilla. En este caso vamos a darle OP, operaciones, puede ser operaciones, OPC o como ustedes lo quieran nombrar. Entonces, para este caso está bien que es operaciones. Ya una vez hecho eso, ya vamos a trabajar utilizando lo que es el while, el uso del siglo while, que básicamente, ¿cómo funciona el while? Con la condicional true. Si todo está en true, las instrucciones que vamos a ejecutar se van a repetir el número de veces que nosotros necesitemos. Entonces, básicamente, siempre va a ser verdadera. El código dentro de este bloque se ejecuta continuamente. Se utiliza comúnmente para los menús interactivos. ¿Y cómo cierra? Utilizando al final un break que básicamente ya aquí es donde ya, por ejemplo, podemos salir. Entonces no se va a ejecutar ese siglo de manera infinita y podemos tener cierta cantidad de opciones dependiendo de cómo estemos trabajando, qué ejercicio estemos trabajando, podemos utilizarlo. No quiere decir que no vamos a utilizar el match, porque el match, como ayer les expliqué, es el equivalente a un switch. Un switch básicamente en donde vamos a tener un conjunto de opciones manejados por medio de un case que al momento de ingresar, por ejemplo, el primer case va a ser netamente para las operaciones de suma. El tercero resta. El segundo, perdón, resta. El tercero, multiplicación. El cuarto, división. Y el quinto puede ser salir. Entonces ya básicamente ya tenemos eso definido. Entonces, ya con eso podemos continuar con lo que estamos trabajando. Decimos que eh, uso del while para el menú de opciones. Para el menú de opciones del usuario. ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Cómo le decimos? Le decimos while es true. 2 puntos. Entonces, mírense que aquí ya él me está dando una serie de opciones que me está diciendo. Listo. Yo lo puedo trabajar de dos maneras. Lo puedo trabajar con condicionales o lo puedo trabajar con match, que es lo que ya les había mencionado como el switch. Para este caso yo lo voy a trabajar con el match porque es algo que ya desde el día de ayer veníamos trabajando, que básicamente es lo que tenemos aquí, y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces yo le voy a decir, pero obvio, yo voy a necesitar, voy a utilizar estas opciones que él me está dando acá, que son las, cómo me gustaría que quedara el menú, que básicamente es lo que yo le muestro al usuario cuando él ingresa por consola o ya está la aplicación, está corriendo por consola. Este es un menú de opciones que le va a mostrar al usuario como tal, a través de un print. Entonces, yo le puedo decir, va a ser print, menú de opciones, en la cual los otros van a ser suma, resta, multiplicación, división y salir. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos hasta también, por medio de un complemento, podemos cambiar, por ejemplo, el color de la consola. Al momento de yo ejecutar mi aplicación en consola, le puedo cambiar un ejemplo. Si el color es negro, puedo ponerle un azul, pero ya eso es algo, se los menciono por si quieren investigar de cómo hacerlo, pero vamos a tenernos a este punto en concreto. Entonces, ya una vez ya habiendo definido las opciones, le decimos lo siguiente. Ahora me ubico bien. Entonces le decimos, necesitamos las opciones. Necesitamos opción es igual del 1 al 5. Que todo esté bien.
Vamos a hacerlo acá de la manera tradicional, porque no se confíen siempre del autocompletado, que él a veces les muestra unas cosas y a veces no funciona. Entonces, así normalito. Ingrese una opción del uno al 5. Entonces, ¿qué opciones vamos a tener? Ahora vamos a trabajar con el match, que va a ser OPC. Vamos a comenzar a trabajar con los cakes. Entonces, sencillamente, para no escribir este código, por ejemplo, podemos abrir el ejercicio que hicimos ayer y pegar esencialmente los elementos que nosotros necesitemos dentro del case. Entonces, ¿qué necesitamos esencialmente? Necesitamos básicamente esto. Número uno, número dos, poder capturar la información que necesitamos por parte del usuario. Obviamente, vamos a tener que necesitar una variable que se llame resultado. ¿Y cómo vamos a acceder a ese resultado? Le decimos que el resultado va a ser igual, recuérdense, cuando importamos el módulo y lo nombramos como OP. Ese OP punto, ¿qué nos va a poder o qué nos va a permitir acceder? Nos va a permitir acceder a las funciones que nosotros hemos creado en nuestro otro archivo llamado funciones matemáticas. Es sencillamente como si fueran unas librerías que nosotros hemos creado para cumplir una tarea en específico. Entonces, en este caso necesitamos buscar lo que son las sumas, suma de números. ¿Qué va a pasar? Que la suma va a necesitar, como estoy trabajando con una función y estoy trabajando con parámetros, va a necesitar dos parámetros. Va a necesitar, que es el número 1 y el número 2. Una vez hecho esto, yo voy a poder proceder a imprimir como tal el resultado. Listo. Ya tengo el primer case hecho. Ahora vamos a pasar hacer el segundo case. Hacer el segundo case. Entonces, decimos que el case 2, copiamos, pegamos, copiamos y pegamos y listo. Vamos a mirar acá. Tenemos que llevar una organización. 2, punto. Decimos que número 1. Ese es el problema cuando uno trabaja con los autocompletados. O sea, a veces le soluciona rápido cuando ustedes están en un aprieto y necesitan codificar, y a medida que van codificando, perdón, van haciendo código, van trabajando de una manera más rápida. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Para no tenernos ahí, yo voy a copiar esto que está aquí. Voy a pegarlo acá y voy a modificar lo siguiente. Y voy a modificar lo siguiente acá. Voy a darle tabulación, selecciono y sencillamente lo llevo a donde debería estar. Case 2, grabar resultado. Voy a cambiar esto, voy a hacer resta. Acá va a ser, quito esto, voy a hacer multiplicación, listo. Y en el último que es el cuarto es la división. En el resultado, quito esto y pongo la división. Listo, pero ahí nos sigue señalando que tenemos 9 errores.
Entonces, parece aquí un poquito. Maestro, es que creo que le falta un espacio en el case 2. Sí, es que ese es el problema. O sea, el problema, por ejemplo, en mi caso, como yo a veces codifico muy rápido, yo tengo una extensión que él, a medida que yo voy codificando, él me va tratando de adivinar lo que yo estoy tratando de hacer y me va a ir dando diferentes opciones. Entonces, para este caso, a veces nos complica, ¿ya me entiendes? Entonces, vamos a, así tal cual debería de quedar, sin ningún tipo de problema o de miramiento. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Básicamente, creamos un archivo principal en la que, por ejemplo, si yo no quisiera que en esos cases yo necesitara repetir, por ejemplo, número 1, número 2, entonces yo esto lo puedo hacer desde la función y ahí llamar directamente, por ejemplo, función suma y pasarle los parámetros y ya cuando yo ejecute, ya desde la función matemática ya me pide que ingrese los números. Pero yo lo estoy haciendo de esta manera. Entonces, vamos a probar para ver. Vamos a limpiar esto acá. Dir, darle dir. Vamos a darle Python principal.py para ver. Listo. Nos va a dar ahora este pequeño menú de opciones. Todo esto lo que les he dado hoy está en el Notion. En el Notion van a poder encontrar en la parte de código. Ahora se los voy a mostrar este ejemplo que se los he compartido y les he hecho una pequeña explicación sobre que necesitan tenerlo, si lo van a probar, necesitan crear un archivo y en ese archivo tener estos dos, perdón, una carpeta y en esa carpeta tener estos dos archivos para que puedan funcionar tal cual. Si lo tienen en dos carpetas o separado, no va a funcionar. Entonces, procedemos. Por ejemplo, suma 25, 250. Y ahí me dio un... Ah, ya sé por qué, porque lo estoy utilizando con un atributo que no lo tenía que usar. Entonces, dejen limpio y procedo a ejecutar de nuevo. 25, 25. No, espérense. Línea 17. Línea 17. Línea 17, sumar números. Esperen y copio tal cual. Que como yo lo hice de manera diferente en la función, al momento de yo ejecutar o llamar las funciones, me va a dar un error. Entonces, listo. Vamos a ejecutarlo desde aquí por acá. Y ahorita lo pasamos por, no, limpiamos CLS y ejecutamos. Vamos a darle 25, 45 y acá nos va a aparecer esto. Acá nos da el resultado y automáticamente lo que hace es que como estamos utilizando el while, se va a ir directamente al menú, o sea, después de darnos el resultado y nos va a decir, tiene 5 opciones, del 1 al 5, donde la primera es suma, ya la hice, la segunda sería resta, 200 por 150, son 50. Listo. La tercera es multiplicación. Entonces, 67 por 250. Listo. Entonces, cuarta es división. Entonces, por ejemplo, 250 entre 0. El resultado de la división es error, no se puede dividir entre 0. Vamos a probar ahora otro en la división. Entonces, cuarto, 250 entre 1 también nos da 250. Entonces, vamos a probar 5 saliendo del programa. Entonces, así básicamente, la noche de hoy básicamente hemos hecho lo que es, si han visto desde el día de ayer que comenzamos a trabajar algo básico,
hemos ido escalando hasta básicamente tener un pequeño programa hecho en consola, aplicando básicamente desde lo más básico hasta elementos como siglos, o sea, bucles, condicionales, funciones, etcétera, hasta básicamente construir una pequeña programa en Python que sea funcional. Entonces, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar lo que van a encontrar en el Notion. Ya dejo de compartir y procedo otra vez y comparto. Esperen un momento. No, este es el Notion. Tengo que compartir en la ventana. Listo. Listo. Aquí tienen básicamente lo que es el Notion. En el Notion van a encontrar, obviamente en presentaciones, van a encontrar la presentación de la socialización de la noche de hoy. Van a encontrar lo que ya les mostré, que es guía complementaria para aprender funciones y procedimientos en Python. Y el ejemplo de presentación de la evidencia que ya básicamente ya se los mostré. ¿Qué más van a encontrar? Van a poder encontrar aquí en código los ejercicios que hicimos hoy, donde comienza ya básicamente ejercicios de funciones y procedimientos. Aquí está el código para que ustedes lo exploren y miren el funcionamiento. Si lo quieren, lo pueden hacer desde cero, solo con el enunciado y mirando cómo después se hizo el código tal cual. Y el último ejercicio que hicimos es este, básicamente, que combina dos archivos, que aquí está. Este ejercicio está dividido en dos archivos para que pueda funcionar uno. Necesita uno llamado funciones matemáticas, y el segundo, básicamente, que en este caso lo llamé principal, lo necesitan tener en una carpeta los dos para que pueda funcionar. Esto es básicamente aplicando lo que hemos visto en la noche de hoy. Entonces acá les hago una pequeña mención. También si se van a la parte de recursos de video, les incluí, creo que les copié algo, sí, funciones y procedimientos en Python. Entonces, les añadí para qué sirven las funciones y procedimientos en Python por si lo necesitan. También qué editores de código para programar otros diferentes a Visual Studio Code. Entonces, aquí básicamente está como un pequeño top 10 de esos editores. Entonces, ¿para qué sirven las funciones? ¿Qué es una función por parámetros? Y básicamente en la parte procedimientos. Entonces, no siendo más, ¿alguna duda, inquietud sobre la entrega de evidencia, lo que tienen que entregar puntualmente? Profe, disculpe, en ese orden de ideas, solamente sería la evidencia sería solamente lo de la casa de chocolate, ¿cierto? Pero pues Sí, aplicándolo en Python, tal cual. Bueno, entonces, ¿será cuenta si me regala un segundo? eh, Quisiera mostrar algo que yo tengo en Python, pero no sé si me sirva. entonces, mira, la evidencia como tal es lo siguiente, que yo te menciono. ¿Qué vas a entregar? Obviamente, como la evidencia de la casa de chocolate hace referencia a un problema matemático, tú tienes que presentar la solución de ese problema matemático. Seguido, o sea que ya está acá ya les pongo esos puntos que dicen aquí debe ir, por ejemplo, el planteamiento de la ecuación. En el segundo punto representa el costo total de una casa de chocolate. Y en el tercer punto no es hacer ninguna ecuación, no es despejarlo, sino con base a eso que ya tú hiciste, él te está preguntando cuál es para usted o qué soluciones pueden ser las más óptimas para la entrega de la casa de chocolate. O sea, cómo se puede optimizar
para que de pronto en toda esa ecuación que tú hiciste, tú resolviste que todos esos materiales, por ejemplo, den un costo elevado, ¿cómo se puede hacer para recortar o optimizar esos materiales y las casas de chocolate salgan, por ejemplo, mucho más baratas? Una vez hecho esto, o sea, la parte matemática, ya tú vas con el código que les compartí el día de ayer, es básicamente el ejercicio de la casa de chocolate. ¿Qué van a hacer? Sencillamente aplicar lo que aprendieron de funciones. O sea, pasar esto, por ejemplo, crear una función que me permita lo que está solicitando el ejercicio. Por ejemplo, calcular los costos, crear una función para eso. Entonces, eso es todo lo que van a hacer y lo incluyen en su documento, las capturas del ejercicio en Python y listo. Eso es todo lo que van a enviar en la evidencia como tal. Entiendo. Listo. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, inquietud? Ok, no habiendo ninguna otra duda, inquietud, les agradezco por su puntual asistencia y a los que no pudieron asistir a la socialización va a quedar la grabación para que por favor la visualicen y puedan realizar la entrega de evidencia. Ahora que termine la sesión, les comparto el Notion y les comparto el link del Colab para los que lo quieran de pronto probar. Y listo, muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias, Jorge. Que pase buena noche. Listo, gracias, feliz noche.